hoy nos encontramos en esta sección que se intitula Entrevista con el experto. Y realmente estamos acompañados de un verdadero experto en este tema, que es el maestro Rodolfo Guerrero, y que hablaremos sobre la temática denominada tecnologías aplicadas a la ciencia jurídica. Brevemente diré la semblanza curricular de nuestro entrevistado. El maestro Rodolfo Guerrero Martínez es abogado por la Benemérita Universidad de Guadalajara y maestro en Derecho con orientación en materia constitucional y administrativa por la misma Casa de Estudios. Es socio fundador y representante legal de la Sociedad Civil Cofiló, doctor Jorge Fernández Ruiz. Vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, capítulo Jalisco, del 2020 a 2022. Es integrante de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Es titular de la Comisión de Legal Teach del capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ACE. Ha impartido más de 300 conferencias en materia de derecho informático, derechos humanos y derecho constitucional, tanto a nivel nacional como internacional, además de participar como docente en diplomados, seminarios y en cursos de diversas instituciones, como es la Universidad Anáhuac Online. También es profesor del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en la propia Universidad de Guadalajara. Tiene publicaciones sobre derechos humanos de cuarta generación y las tecnologías de información y comunicación. Asimismo, ha escrito precisamente sobre derechos de libertad y consentimiento y aproximaciones a la inteligencia artificial y oportunidades de la presentación de datos, protección de datos personales en el derecho mexicano. Eso es por decir algo de su impactante y amplio currículum, pese a ser una persona, como ustedes pueden ver, muy joven. Seas bienvenido, querido Rodolfo, a esta sección. Muchísimas gracias, apreciada y muy querida doctora Alma de Los Ángeles Río Ruiz, profesora investigadora y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Es para mí un placer enorme estar en estos conversatorios en donde se me distingue como experto y tengo una labor muy grande en este diálogo para dar reflexiones de valor que sean, además de interesantes, útiles a la comunidad jurídica y social en general que vea este ameno diálogo académico. A la orden. Muchas gracias, querido amigo distinguido jurista. Para empezar, vamos a preguntar, ¿qué es la informática jurídica y qué beneficios tiene para el sector legal? Es bien importante esta pregunta con la cual iniciamos el diálogo, querida doctora, porque la informática jurídica funciona como un facilitador de información legal, evidentemente con una base a través de datos que están entre su almacenamiento localizados documentos, entre esos documentos expedientes, fuentes formales del derecho, y bueno, de esa manera a través de esta conceptualización que es la informática jurídica, podamos tener acceso a toda clase de documento legal para su consulta en cualquier momento y en cualquier lugar, y evitando tener cualquier tipo de, evitando cualquier tipo de inconveniente que implique un tema de naturaleza físico como anteriormente se tenía. Y bueno, tristemente seguimos localizando cada vez menos en las entidades federativas a raíz de que se encuentren los documentos no digitalizados y físicos en archiveros y en otros cuantos espacios concretos de los tribunales, de las salas, etcétera. Pero la informática jurídica básicamente alude a esa optimización de procesos del ámbito legal a través del uso de las tecnologías de la información. En palabras anglosajonas, muchos les gusta referir la informática jurídica, por cierto, como legal tech. Los beneficios son muchos. Yo menciono tres en lo particular. El primero es
que, bueno, se evita que el abogado y el cliente tengan la necesidad imperiosa de consultar sus inquietudes de manera presencial. Pueden hacerlo a través de una plataforma digital. Evidentemente, con ello también los colaboradores de un despacho jurídico no necesariamente necesitan las grandes oficinas en un lugar determinado, sino que lo pueden hacer desde sus hogares, determinadas tareas administrativas, logísticas, de gestión, entre algunas otras más. Y finalmente, el poder tener toda esa información que ayude para que el despacho tenga buenos resultados con sus clientes y para que capten nuevos clientes a través de una plataforma que tengan concretamente para darle a conocer al usuario, al ciudadano, en qué materias están especializados y, bueno, preguntas clave que puedan servir para que el cliente sepa si es o no el despacho que busca para atender su asunto y el abogado o el despacho jurídico también no desgaste su tiempo en personas que, bueno, pues no sean afines a esos intereses que ellos comúnmente o que especializadamente se dedican a realizar como su tarea primordial, ya sea una materia civil, familiar, de protección de datos personales, propiedad intelectual, entre tantas otras más. Eso sería lo que refiero como informática jurídica en primer término y complementando a ello los beneficios que tienen lugar en nuestro sector legal o jurídico. Excelente, excelente, excelente apertura, excelente respuesta. Sobre todo, como lo señala certeramente la informática jurídica en sentido estricto, pues es una rama auxiliar del derecho, ¿no? ¿Debido a qué? Pues al avance de las nuevas tecnologías y la necesidad de automatizar los procesos legales y sus actividades. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué son los proveedores alternativos de servicios legales y cómo han precisamente cambiado la demanda de los servicios de la digitalización? Bueno, es bien importante la pregunta y va en correlación precisamente a nuestra base inicial, querida doctora, en este diálogo académico, a raíz de que ya empezamos a precisar aquellas áreas específicas de aplicación y bueno, esos ALPS, como se les suele nombrar en sus siglas en inglés o particularmente ALSP, son esos proveedores alternativos de servicios legales. Esos proveedores, bueno, son aquellas empresas de nicho, de sectores específicos que están dedicados a brindar servicios legales de una alta demanda con revisión, ya sea de documentos o de gestión de contratos, de apoyo a litigios en diferentes materias. También la aplicación vale la pena enunciar de un e-discovery. Y bueno, estamos hablando también de aquellos abogados con una relación temporal de proyecto, dotación de personal y en donde también se cubren algunas otras áreas como el apoyo a la investigación jurídica o legal y también a gestionar otro tipo de áreas concretas como puede ser la propiedad intelectual, entre algunas cuantas cuestiones adicionales. ¿Y cómo ha cambiado todo esto la demanda? Bueno, es importantísimo decirle al amable auditorio que hoy, por ejemplo, se enunciaba hace tiempo y vale la pena la referencia para que tenga mayor consulta al auditorio de parte del economista en el año 2018, previo a la pandemia, desde luego, que los bufetes jurídicos, los despachos legales ya utilizaban proveedores alternativos de servicios legales, principalmente para servicios relacionados con el litigio. Se hacía en esa publicación un enunciamiento del 34% del uso para servicios de e-discovery, un 31% para revisión y clasificación de documentos, un 28% para investigación y apoyo para litigios. Y además, en relación a los departamentos jurídicos o áreas concretas de alto valor agregado, bueno, se enunciaba que era más propenso a utilizar proveedores alternativos de servicios legales, por ejemplo, en un 29% de uso en servicios regulatorios de riesgo y cumplimiento o un 21% para asesoramiento legal especializado, así como un 17% de investigación legal. Es ahí como concretamente podemos agregar que estas tareas de los ALSP o proveedores
alternativos de servicios legales, comprenden tus tareas de desarrollo, pues la gestión administrativa o legal en relación precisamente al asesoramiento y gestión de procesos administrativos. Por ejemplo, podemos mencionar aquí la redacción de demandas o contraprestaciones, bueno, mejor dicho, demandas o contestaciones, el asistimiento a audiencias, el buscar antecedentes, jurisprudencia, hacer los análisis legales correspondientes, y también podemos enunciar entre las tareas a desarrollar por parte de estos proveedores la gestión contractual, la investigación legal, la tramitación de documentos y también, ¿por qué no? Y esto es bien importante, los programas de cumplimiento normativo, o también denominado bajo este término anglosajón, compliance, y la protección de los datos personales. Eso sería en cuanto a los ALCP, y también cómo ha cambiado la demanda de los servicios de los despachos de abogados, querida doctora Alma. Sí, indiscutiblemente, hoy todos los despachos requieren precisamente del uso de las tecnologías. Un abogado que no tenga un sitio web, que no tenga una firma electrónica, que no maneje todos estos avances tecnológicos, pues queda desfasado. Me gustaría que nos ampliara la información relacionada con qué debemos entender por computación en la nube y cómo facilita precisamente el acceso a los archivos jurídicos sin necesidad de almacenarlos en la propia computadora. Es bien interesante la pregunta y vale la pena precisarle en este momento al auditorio cómo se está partiendo de tópicos selectos a partir del interés de mi querida amiga la doctora Alma de Los Ángeles, para que el auditorio se lleve a aquellos puntos de vanguardia que solamente es una aproximación, ¿verdad? Porque pues esto es materia de especialización constante y permanente en diferentes áreas, pero en relación a la computación en la nube, bueno, me exhorta a hacer una conceptualización en términos generales, como que la computación en la nube comprenda ese suministro y ese uso de servicios de computación. Por ejemplo, estamos hablando del hospedaje de datos, del procesamiento de los mismos, por medio de redes abiertas, de redes cerradas, esos contratos de servicio en la nube que son, por lo tanto, de una clase especial de contrato de prestación de servicio. Y bueno, a partir de ello es importante, a relación de la conceptualización dada, entender que la propia Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ofrece también una definición en el anexo de modelo de capítulos de un posible texto de orientación sobre los aspectos contractuales de la computación en la nube, y que corresponden a un trabajo intitulado de aspectos contractuales de la computación en la nube, y complementa, a raíz de lo que he enunciado en un principio de la pregunta, cuáles son esos datos de objeto de las actividades de la computación de la nube, y precisamente hace relación a esos contratos de servicio de la nube que están sujetos a diversos regímenes jurídicos, y entre ellos a las leyes de protección de la privacidad, al derecho bancario, a la normativa contra el blanqueo de dinero, que han escuchado en mi presentación que gentilmente enunció mi querida doctora Alma. Yo participo constantemente en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara relacionada a la materia de PLD, prevención del lavado de dinero. Entonces, este tipo de contratos suele tener una dimensión internacional o transfronteriza, pero la legislación o el desempeño de la práctica también pueden circunscribir la computación en la nube a una sola jurisdicción. Entonces, a partir de cómo puede facilitar la computación de la nube, tras lo dicho, en el acceso a los archivos jurídicos y la necesidad de almacenarlos en la computadora, es sumamente interesante porque, bueno, pueden sobremanera facilitarle a muchos despachos jurídicos, a muchos tribunales de justicia, en no tener la necesidad de espacios grandes, almacenando un gran número de papelería como antiguamente se hace, o se hacía. Bueno, digo se hace porque en algunos espacios todavía existe esa práctica por diversos temas que no son materia de este objeto de estudio, pero que al día de hoy, al tenerlos en una base de almacenamiento, en un proveedor de servicio privado,
también es importante mencionarlo, bueno, tienes todos esos documentos organizados, incluso articulados con una plataforma digital, siempre y cuando observemos esos aspectos normativos de los cuales México tiene leyes concretas, como las propias leyes de protección de datos personales. Estamos hablando de las propias disposiciones que tenga bien a considerar un código de comercio o una norma oficial mexicana como la 151, entre otros aspectos importantes que hay que considerar cuando hablamos de los datos. Datos que debe ser un concepto de un bien jurídico tutelar en esta era que nos corresponde vivir de las tecnologías exponenciales. Eso sería en cuanto a lo que debe entender el gentil auditorio, los que estén viendo esta conversación de la computación en la nube y cómo, a grosso modo, se puede ver ese facilitamiento del acceso a los archivos jurídicos, el hecho de comprenderlos, de tenerlos en categorías, de tenerlos en materias y que estén a disposición de una plataforma digital a través de esta pregunta, querida doctora Alma. Excelente, excelente, muy claro, muy amplio, la verdad, la explicación que diste de la computación de la nube, como ese acceso bajo demanda a través de Internet a los recursos informáticos, aplicaciones, servidores de almacenamiento de datos, entre otras tantas herramientas. ¿Qué debemos entender, aprovechando que estoy con un verdadero experto, por la automatización robótica de procesos y cómo pueden precisamente agilizarse las tareas repetitivas y rutinarias que se viven en el ámbito jurídico, querido Rodolfo? Bueno, es bien importante hoy que estamos ante grandes inquietudes, ¿verdad? De que si la inteligencia artificial va a reemplazar al abogado, al profesionista, al ser humano tal cual. Yo le digo en este momento al auditorio, no, para que se dé ese fenómeno falta tiempo. No me atrevo a decir una cantidad de años, pero sí falta tiempo. Y en cuanto a la automatización robótica de procesos, es importante entender que comprende ese uso de los robots, de software, para realizar tareas repetitivas de las que, bueno, solían encargarse las personas. Hoy, por ejemplo, a través de insumos concretos que dan grandes corporaciones, empresas o instituciones, la denominación que tú le quieras dar en este momento y que sea la más adecuada. OpenIA da a través de ChatGPT esa automatización, es un enriquecimiento que se da de esta herramienta a partir de todo lo que comprende el ciberespacio, fuentes abiertas de consulta, páginas web, redes sociales digitales, en donde te da un ánimo de respuestas y de certezas a ciertas inquietudes que tú le plantees. Bueno, a partir de eso vemos cómo nos da, por ejemplo, ChatGPT con buenas instrucciones que nosotros le demos, las bases para una contestación en un caso que estemos llevando a cabo, un tema para basarnos en la elaboración de una demanda. Antiguamente, los abogados conocerán perfectamente este término, era el uso del machote. Ahora, pues ya no hay necesidad de recaer en esos términos, a lo mejor vulgares para algunos, prácticos para otros, pero a través de la automatización y básicamente la interrelación que tiene con la premisa mayor, que es la inteligencia artificial, pues hace un replanteamiento todo esto. Adicionalmente, me es importante mencionar un caso práctico típico de la automatización de las interacciones que trasladan precisamente los datos entre las aplicaciones que, de no ser por los denominados RPAs, es decir, automatización robótica de los procesos, estarían totalmente aisladas. Y estamos hablando de que un bot puede trabajar dentro de una misma interfaz de usuario que una persona, imitando las acciones como copiar, pegar, hacer clic y demás. De ahí que venga también la pregunta de cómo puede agilizar las tareas. Bueno, aquí lo estamos mencionando a partir de la comprensión que se tiene de un gran cúmulo de datos, generando con ello una obligación, por cierto, que es la anonimización de datos, ¿verdad? Para que sean estadística, que no perjudiquen a nadie, los datos sensibles que no salgan a la luz, ¿verdad? Imagínense de los justiciables, de los abogados postulantes y demás, y que con ellos haga una gobernanza, o mejor dicho, un gobierno de datos, que nos dé como resultado, a priori,
ese resultado de una red neuronal, la generación de una red neuronal que es producto básicamente de esa interacción hombre-máquina y que a través de ello vemos que los usuarios finales pueden preparar e implementar esos bots en habilidades de desarrollo, en realizar tareas útiles de forma inmediata, como algunas que acabo de referenciar, y puedo mencionar algunas cuantas otras. Puede ser el tema de elaboración de estrategias para temas determinados y que básicamente también me atrevo a decir se interrelaciona mucho a lo que es otro término importante que no está además mencionar, que es la jurimetría. O sea, ciencia de datos que en el ámbito legal significa la comprensión de aquellos insumos informacionales que son extraídos de los tribunales y que permite su automatización y optimización de procesos. Es decir, que ya no necesita estar una persona en labores muy monótonas detrás de un computador y que debido a ello, bueno, hay ciertas cosas que se agilizan y que pues aumentan la productividad de una instancia jurisdiccional. Eso sería en cuanto a cómo puede agilizar las tareas a través de la comprensión de los datos de un gobierno, de la generación de una red neuronal. Ya explicamos un poco de qué trata todo ello y evidentemente qué debe de entender el gentil auditorio, el gentil profesionista, futuro abogado, futuro profesionista ciudadano que esté viendo este diálogo académico sobre la automatización robótica de procesos, querida doctora. Y sin duda alguna coincidimos plenamente de que precisamente la inteligencia artificial pues está invadiendo muchos sectores, ¿no? Entre los que se encuentra pues obviamente el derecho. Esta innovadora tecnología pues está instalando con el objetivo, como tú lo señalas, claramente agilizar el trabajo de multitud de profesionales. Entonces, vinculado con este tema, me gustaría que nos precisaras qué es la inteligencia artificial y cómo puede procesar, ordenar y clasificar millones de documentos jurídicos en tiempo récord. Me encanta la armonía que se tiene en esta importante conversación, mi querida doctora Alma. Bueno, desde luego es importante, sin lugar a dudas, decirle al auditorio que la inteligencia artificial debe comprenderse como una combinación de algoritmos generados con el propósito de replicar las capacidades del ser humano. Por tal motivo, entendemos que, por ejemplo, un sistema jurídico experto son programas que contienen la facultad de descubrir soluciones a problemas jurídicos que se le presentan mediante la información que reposa en sus bases de datos. Esto es bien interesante cuando observamos que los sistemas jurídicos expertos, estoy mencionando un caso en lo particular, son producto de la aplicación de la inteligencia artificial, como he mencionado, resultando, pues, en un caso concreto, en un caso de derecho comparado, que aquí lo voy a manifestar, resultando en 1,000 dictámenes relativos al derecho a la vivienda, en el caso de la burocracia impresa más digital, solicitando más de 170 días de trabajo, mientras que con el uso de un sistema jurídico experto, como el caso de Prometea en Argentina, pues solo requiere de 45 días. Es bien interesante esto en correlación también a cómo vemos la facilidad de tareas repetitivas y cómo puede procesar, ordenar y clasificar millones de documentos jurídicos en tiempo récord. Bueno, a ver, es importante entender, y lo voy a hacer a través de un ejemplo concreto también, que es esta empresa de Estados Unidos de Norteamérica, que fue fundada, si no me equivoco, en los años 2000, que es Neoris, que con la inteligencia artificial y machine learning, precisamente esta compañía logró reducir procesos que tomaban días a menos de 20 minutos para mejorar la experiencia del cliente y reducir dramáticamente costos de operación. Entonces, logró significativamente un camino de transformación de organizaciones y que tienen pues un potencial bastante interesante, bastante magno. Diría que esa clasificación de millones de documentos se debe pues a tener en claro qué se quería desde un principio hacer con el uso de la inteligencia artificial y la generación de un tema de un robot, un tema de reconocimiento facial a través de un software y hardware específico para esa misión, el tema de un vehículo autónomo
pero aquí concretamente de un sistema jurídico experto o un sistema experto para una área de profesionistas en lo particular, médicos, contadores públicos, ingenieros, sector público desde el aspecto municipal, estatal, federal. Eso sería en relación a esta interesantísima pregunta, querida doctora Alma. Y sin duda alguna, esta inteligencia artificial, pues hoy es gracias a estas herramientas, ¿no? El chat GPT, como tú le señalas, que hacen posible definitivamente ser una palabra clave. En el año 2022 materialmente explotó, pero también va junto con los términos de Machine Learning, el Big Data, que también tiene muchas aplicaciones en el derecho. Algo donde tú eres súper experto, mi querido Rodolfo. ¿Qué son las redes sociales profesionales y cómo se pueden difundir los resultados de la investigación jurídica? Pues una gran pregunta, igual que todas las anteriores, por supuesto. Cuando hablamos de las redes sociales profesionales, pues entendemos aquellas plataformas que están dedicadas a áreas muy puntuales, ya sea de negocio, de relaciones comerciales, académicas, desde luego, universitarias, y que a través de ellas se crean conexiones laborales, de generación de proyectos, gestión de los mismos, que pueden funcionar como, insisto, bolsas que ayuden a que personas obtengan trabajos, bases de datos de clientes que sean potenciales bajo los intereses que cada particular tenga, y también el cómo los buscadores de inversionistas o de socios de negocio surgen a partir de tener una configuración y una precisión del valor de estas redes sociales profesionales. ¿Cómo podemos difundir los resultados de una investigación jurídica a relación, pues, de haber conceptualizado en primer término estas redes sociales profesionales? Bueno, hay muchísimos puntos concretos. Yo voy a remitir a algunos, como, por ejemplo, definir objetivos claros. La metodología es bien importante. A veces, como estudiantes de cualquier carrera, a veces derecho, a veces, no digo que siempre, como que no nos llama mucho la atención la metodología, ¿no? Ni la metodología de la investigación, metodología jurídica, o sea, cómo se desarrolle ese título en los planes de estudio de cada una de las facultades o licenciaturas concretas de derecho en el país. Y que a través de objetivos, bueno, vemos lo irrelevante que es comenzar a establecer cómo pues queremos lograr ciertos puntos, como por ejemplo posicionar un trabajo en el cual se dé a conocer una propuesta de cómo el territorio nacional va a desempeñar a través de blockchain, que es cadena de bloques, la firma digital. Entonces, ¿qué quieres lograr con la difusión de los resultados de tu investigación jurídica? Sería un objetivo claro, un primer objetivo claro a través de esta pregunta, y que puede ser, pues, el aumentar la conciencia, el establecer tu autoridad en el campo jurídico, atraer la atención de más colegas o generar discusión en torno a un tema importante, normalmente a través de formularios, hoy a través que generes un webinar sobre un tema que vaya a consideración de tu investigación, puedes agregar preguntas al auditorio que tú tengas previamente hechas para que ellos den la retroalimentación o la discusión correspondiente que te ayude precisamente a tener mayor empatía, verificación de que tu investigación estuvo bien o faltaron detalles, porque todo es perfectible, entre otros puntos adicionales. Otro de los objetivos, o mejor dicho, vamos a decir, una estrategia concreta, un punto número 2 de una estrategia concreta que debemos de tener en cuenta, sería identificar tu audiencia. ¿A quiénes quieres llegar con esa investigación? Esto va a incluir abogados, jueces, académicos, estudiantes de derecho, empresas, público en general. Bueno, eso tú lo deberás de responder. Un tercer aspecto sería la selección de plataformas que sean adecuadas, que sean las más idóneas. Recordemos que no todas las redes
sociales digitales, que esa es la forma adecuada de enunciar este tema en relación a estas social networks, pues es la manera adecuada de decir, bueno, a ver, es Twitter, es Facebook para una plataforma adecuada en la cual dé a conocer la investigación jurídica, tal vez no, tal vez sea LinkedIn, ¿verdad? Tal vez sea una plataforma de intercambio de contenido legal como Legal Zipfler o Judispage, entre otras cuantas más. Un cuarto aspecto de esta estrategia sería la creación de contenido de calidad. Muchas veces se le olvida al jurista que las cosas están cambiando. Y es bien importante que recordemos esa máxima de Culture que mencionaba y que, por cierto, se ve en el primer postulado del decálogo del abogado, estudia que el derecho está en constante transformación. Si no sigue sus pasos, serás cada día menos abogado. Estoy haciendo un parafraseo, desde luego, pero en esencia eso es lo que dicta ese primer postulado y, por tanto, la creación de ese contenido hace que tu investigación trascienda, hace la democratización de un conocimiento que aparentemente sería de pocos a mayorías, y eso es bastante interesante. Desde artículos, informes, infografías, videos explicativos, y por eso celebro cómo la doctora Alma es sumamente disruptiva, innovativa y hace posible estos menos diálogos. Ella sigue una estrategia, por cierto, a partir de esto que es la pregunta de redes sociales profesionales. Y finalmente, podría mencionar la optimización para cada plataforma como parte de un quinto elemento de una estrategia concreta de todo esto, en donde cada plataforma evidentemente tiene sus propias características. Estamos hablando, por ejemplo, en LinkedIn, que puedes publicar artículos largos, profesionales, pero en Twitter, pues son mensajes más concretos y hashtags que deben de ser esenciales dentro de una publicación de esta naturaleza. Y finalmente, ¿cómo podemos programar estas publicaciones consistentes? Planificar una serie de publicaciones programadas, utilizar herramientas de programación como Buffer o Hootsuite para facilitar precisamente esa gestión. Evidentemente hay más aspectos que podría mencionar, pero serían algunos de los más relevantes, no obviando y agregando, y con esto terminar esta importante e interesantísima pregunta, de mantener la ética profesional. En el campo legal es primordial mantener nuestra ética como profesionales y los que debemos de salvaguardar la armonía en la sociedad con el conocimiento pleno de la normativa. Entonces, generar información veraz, concisa y oportuna es una misión que no debemos nunca de olvidar y mucho menos de ignorar. Eso sería en cuanto a esta importante pregunta que me formula, querida doctora Alma. Y coincidimos plenamente, querido Rodolfo. Las redes sociales profesionales pues permiten precisamente a los usuarios crear y mantener contactos con otros profesionales en los diversos ámbitos de su interés. La última. ¿Qué desafíos y oportunidades plantean las nuevas tecnologías para el derecho y las profesiones del sector legal? Como dirían coloquialmente, querida doctora Alma y gentil auditorio que nos escucha a través de las plataformas digitales, en este caso del proyecto PAPIME y de la doctora Alma de Los Ángeles, quedó como anillo al dedo o como cereza en el pastel de este diálogo académico, porque los retos, los desafíos, las oportunidades que plantean las nuevas tecnologías para el derecho y los profesionales del sector legal son mayúsculos. Hablemos concretamente de cómo en México se requiere hacer una capacitación, bueno, me voy un poco más atrás, una alfabetización digital en torno a lo que hemos estado conversando en este diálogo. Y desde luego, tenemos que precisamente en esa alfabetización, posteriormente capacitar a todas las personas y la generación de figuras jurídicas que sean correctamente homologadas y que partan de una lógica totalmente idónea de cómo se hace la implementación y aplicación del derecho, que es a través, en primer término, de tener el respeto y la relevancia que tiene nuestra ley de leyes, que es nuestra Carta Magna, y de ahí todas las demás leyes que son reglamentarias a la Constitución, codificaciones, reglamentos, y bueno, eso es bien importante para que figuras jurídicas que hoy no sé, se contemplen en un código penal,
a partir del reconocimiento de un fenómeno que es bastante alarmante, que es un deepfake, la manipulación de un video o de un audio, pueda ser correctamente tipificado y comprendido por el legislador, manejado de manera puntual, pero que no solamente se diga, bueno, lo vamos a hacer desde un congreso de un estado de la República Mexicana. No, 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 no. Y no solamente desde una codificación, discúlpeme, a nivel nacional, que es bastante oportuno, sino partir de la base en donde vas a garantizar ese derecho fundamental y su debido reconocimiento, que sería, en este caso, la ciberseguridad. Es de ahí que hoy uno de los desafíos mayúsculos y a la vez una gran oportunidad es la racionalidad y la ponderación de lo que es el derecho en nuestro país y de todas esas fuentes internacionales del derecho que hacen posible que podamos establecer que el derecho y las tecnologías de la información vayan en armonía y dando importantes resultados. Hoy podemos observar en las cartas de los derechos digitales de diferentes países como España, como Portugal, entre otros, que se mencionan figuras de herencia digital, del derecho ante las neurotecnologías, ante la inteligencia artificial, de cómo contemplar la tutela efectiva de derechos fundamentales ante los nuevos modelos gig economy, economía desempeñada por plataformas digitales, en donde las personas hoy que trabajan en plataformas de delivery, de movilidad por plataforma, Uber, Didi, entre muchas otras más, bueno, generan seguridad social, generan esa prestación. Probablemente todo eso está siendo totalmente ignorando, y de hecho lo está haciendo, la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es legislar, es una racionalidad efectiva, es la ponderación de los derechos en pugna. Hoy que estamos en el júbilo de las tecnologías, hoy qué bonito es todo esto, sí, claro, pero eso, por eso he enunciado la alfabetización y con ello la cultura digital y con ello su debido respeto y contemplación desde un Plan Nacional de Desarrollo en nuestro país, para que entonces en conflictos que ya se han dado a nivel internacional, como en Alemania hace un par de años, en donde estaba la ponderación por la Suprema Corte Alemana entre la herencia digital, derecho fundamental de última generación o derecho humano de última generación, con la privacidad en torno a un caso concreto que era una niña que tristemente fue arrollada por un tren, que generó una cuenta de Facebook en vida y que los padres reclamaban el acceso y tutela adecuada de lo que dejó la niña en vida en ese perfil, y que estaba en contradicción por las disposiciones y los argumentos que tenía la red social Facebook al decir, no, es que nosotros estamos abogando por la privacidad del usuario, sí, 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 pero nosotros somos los padres, estamos en línea con línea directa y ni modo que nosotros quisiéramos tener un fin inadecuado. Bueno, entonces la argumentación, la ponderación se hace que los padres efectivamente tengan la apertura de tener la disposición de la cuenta, pero no con ello generar fines comerciales ni de ninguna otra índole que vaya más allá de la tutela de esa cuenta que dejó su hija fallecida. Entonces, ese tipo de cuestiones son cada vez más cotidianas. En México no podemos darnos el lujo de decir, no, es que eso no lo trato, eso le corresponde a las generaciones futuras. Discúlpenme, el futuro es hoy. Y sin lugar a dudas es legislar, racionalidad, ponderación, el hecho de entender que el derecho es una ciencia viva y que el océano azul que existe para la aplicación del derecho y del operador jurídico desde un abogado postulante son muchas. Protección de datos personales, ciberseguridad, metaverso, inteligencia artificial y, por supuesto, el desempeño de la resolución de controversias o conflictos a través de esta denominación de Online Dispute Resolution, es decir, a través de el uso de una plataforma digital. Sería algunas cuestiones que mencionar. Querida doctora Alma, deseo no haberme extendido mucho en esta última respuesta y desde luego que todo lo que he mencionado sea además de interesante, útil para el gentil auditorio. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido súper útil. Yo estoy convencida que todos los interesados en estos temas lo abordarán, porque pues, el avance de estas nuevas tecnologías ha generado una demanda de profesionales del derecho con conocimientos y habilidades específicas.
para abordar por los nuevos retos y oportunidades, obviamente como tú lo has señalado, que se plantean. Estas nuevas profesiones o especialidades del abogado digital, el legal teach, el compliance officer, el data protection officer, el experto en ciberseguridad o bien el perito informático son muy demandadas en la actualidad. Pues mi querido Rodolfo Guerrero Martínez, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del proyecto PAPIME PE 300-922, Modelos Centennial de Enseñanza para Nuevos y Mejores Abogados, plataforma EJA, te otorga la presente constancia a ti, maestro Rodolfo Guerrero Martínez, por tu destacada participación en la sección denominada Entrevista con Expertos, en la que certeramente y con una precisión infalible abordaste el tema tecnologías aplicadas a la ciencia jurídica, llevado a cabo el día hoy, 20 de septiembre de 2023, en la Facultad de Derecho UNAM, vía remota. Suscribe mi corresponsable, el doctor Ruperto Patiño Manfer, y la de la voz, Alma de los Ángeles Ríos Ruiz. Esperamos contar contigo para próximas entrevistas en estos temas tan de frontera y tan de vanguardia como, y de la manera tan magistral como los has tratado. Muchas gracias, un abrazo afectuoso hasta Jalisco, nos vamos hasta Guadalajara y en la siguiente conexión te volveremos a entrevistar. Gracias, querido Rodolfo. Gracias, querida doctora Alma. Un encomiable labor la que genera el proyecto PAPIME, Enlace Jurídico Académico. Un honor ser colaboradores constantes y permanentes con ustedes. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Abrazo afectuoso.